El polvo del camino se adhería a todo lo que tocaba en aquella tarde de julio de 1914, convirtiendo a hombres y caballos en estatuas de tierra que se movían a través del paisaje árido del norte de México. El convoy de Pancho Villa avanzaba hacia el sur después de una serie de victorias decisivas contra las fuerzas federales, sus tropas cansadas pero victoriosas, cargando con el botín de guerra y las promesas de una revolución que prometía tierra y libertad para todos los campesinos oprimidos. Villa cabalgaba al frente de su columna, su figura imponente montada en un caballo negro que había tomado de un general federal caído, su sombrero ancho proyectando una sombra sobre un rostro curtido por años de guerra y sol despiadado. Francisco Villa, conocido por todos como Pancho, era un hombre de contradicciones vivientes. Había sido bandolero, asesino, ladrón de ganado, y ahora era general revolucionario, comandante de la División del Norte, el ejército más temido y efectivo de toda la Revolución Mexicana. Tenía 36 años, pero parecía mayor. Su bigote espeso enmarcaba una boca que podía sonreír con calidez genuina o torcer en una mueca de furia homicida en cuestión de segundos. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, capaces de inspirar lealtad fanática en sus hombres, pero poseía una inteligencia absoluta en sus enemigos. Compensaba su falta de educación formal y tenía un sentido de justicia primitivo pero absoluto que definía cada una de sus acciones. La columna se detuvo para descansar cerca del pueblo de San Miguel de las Cruces, un asentamiento pequeño que consistía en poco más que 50 casas de adobe, una plaza central con su inevitable fuente seca y una iglesia desproporcionadamente grande que dominaba el paisaje como un recordatorio de piedra del poder que la Iglesia Católica había ejercido sobre México durante siglos. Los habitantes del pueblo observaban desde sus ventanas y puertas con la cautela de quienes habían aprendido que los ejércitos, sin importar su lealtad declarada, traían problemas. Los villistas eran conocidos por su disciplina relativa comparada con otras facciones revolucionarias, pero seguían siendo hombres armados y hambrientos después de semanas en campaña. Villa desmontó en la plaza y estiró sus músculos doloridos. Sus oficiales se dispersaron para organizar el campamento en la silla, establecer perímetros de seguridad y buscar suministros que pudieran requisar o comprar del pueblo. El general se dirigió hacia la fuente vacía y se sentó en su borde agrietado. Sacó un cigarro de su bolsillo y lo encendió, observando el humo subir perezosamente en el aire quieto de la tarde. Fue entonces cuando la mujer se acercó. Era anciana, quizás 70 años o más, encorvada por décadas de trabajo duro y pobreza, su rostro un mapa de arrugas profundas que contaban historias de sufrimiento y resistencia. Vestía de negro de pies a cabeza, el luto perpetuo de las viudas campesinas, y se movía con la lentitud de quien cada paso causa dolor. Sus manos, nudosas y deformadas por la artritis, sostenían algo contra su pecho, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Se acercó a Villa sin miedo, lo cual en sí mismo era notable, ya que la mayoría de la gente se mantenía a distancia respetuosa del temido general. Villa la observó acercarse con curiosidad más que con alarma. Sus guardaespaldas se tensaron, manos moviéndose hacia sus armas, pero el general les hizo un gesto para que se relajaran. La mujer se detuvo frente a él y extendió sus manos temblorosas. Lo que sostenía era un sobre manchado y arrugado, obviamente manipulado muchas veces con manos ansiosas. Villa lo tomó con cuidado, notando que el papel era de calidad razonable, no el tipo de material que una campesina pobre normalmente poseería. No había dirección escrita en el exterior, solo un sello de cera roto que una vez había sido rojo, pero ahora era del color de la sangre seca. La anciana habló con voz quebrada por la edad y la emoción, explicando que una de las hermanas del convento le había dado esta carta hace 3 semanas, pidiéndole que la entregara a cualquier líder revolucionario que pasara por el pueblo. La monja había aparecido brevemente en la ventana de la cocina del convento durante la noche,
había arrojado la carta envuelta en un trapo y luego había desaparecido antes de que pudieran intercambiar más palabras. Desde entonces la anciana había guardado la carta, esperando la oportunidad correcta, temiendo las consecuencias si era descubierta, pero más temerosa de no hacer nada y permitir que el sufrimiento continuara. Villa miró el sobre en sus manos y luego miró a la mujer. Le preguntó por qué no había acudido a las autoridades locales, al alcalde o a la policía rural. La anciana escupió en el suelo con desprecio, un gesto que habría sido cómico si las autoridades locales, genuina detrás eran de él, títeres del padre Sebastián Morelos, el párroco que administraba tanto la iglesia como el convento anexo. Él había llegado al pueblo 5 años atrás, enviado por el obispado en Chihuahua, y desde entonces había establecido un reino de terror silencioso que nadie se atrevía a desafiar. El general despidió a la mujer con amabilidad pero firmeza, asegurándole que investigaría el asunto. Ella se alejó con pasos apresurados, claramente aliviada de haberse librado de su carga, pero también temerosa de ser vista hablando con los revolucionarios. Villa llamó a su asistente, un joven educado llamado Miguel Trillo, que había sido maestro de escuela antes de unirse a la revolución y que sabía leer y escribir con fluidez. Le entregó la carta y le ordenó que la leyera en voz alta. Miguel abrió el sobre con cuidado y extrajo varias hojas de papel delgado, cubiertas con una caligrafía apretada y temblorosa que llenaba cada centímetro disponible, como si quien escribió temiera quedarse sin espacio antes de poder decir todo lo que necesitaba decir. Comenzó a leer, su voz al principio firme pero gradualmente volviéndose más tensa y más baja a medida que el contenido de la carta se revelaba. La carta estaba escrita por una monja que se identificaba solo como Hermana María del Socorro y describía condiciones en el convento de Santa Teresa que eran más propias de una prisión que de una casa religiosa. El padre Sebastián Morelos, según el testimonio de la hermana, había convertido el convento en su dominio personal, donde ejercía control absoluto sobre las 18 monjas que residían allí. Había cerrado todas las ventanas con tablones de madera, justificando la acción como necesaria para proteger a las hermanas de las tentaciones del mundo exterior. Había confiscado todas las posesiones personales de las monjas, incluidos los rosarios familiares y las Biblias que muchas habían traído consigo al tomar los votos, afirmando que tales apegos materiales eran obstáculos para la verdadera devoción. Pero esas medidas eran solo el comienzo. El padre había instituido un régimen de castigos por infracciones menores que rayaban en la tortura. Las hermanas que llegaban tarde a las oraciones de la madrugada eran obligadas a arrodillarse sobre granos de maíz durante horas. Aquellas que se atrevían a cuestionar sus órdenes eran encerradas en celdas en el sótano del convento, espacios sin ventanas y apenas lo suficientemente grandes para acostarse, donde pasaban días en oscuridad completa con solo pan seco. La hermana María describía cómo una de las monjas más jóvenes, hermana Lucía, había sido encerrada durante 2 semanas después de ser acusada de vanidad por arreglarse el hábito de manera que le quedara más cómodo. Cuando finalmente fue liberada, apenas podía caminar y había desarrollado una infección en la piel por la humedad y la suciedad del sótano. El padre Sebastián también controlaba toda la comida que entraba al convento, distribuyéndola según su capricho y sus juicios sobre quién había sido suficientemente devota. Las monjas estaban perpetuamente hambrientas, subsistiendo con raciones que apenas alcanzaban para mantenerlas vivas. Mientras tanto, el padre había engordado notablemente desde su llegada, su vientre protuberante, un testimonio de que él no compartía las privaciones que imponía a las hermanas. La carta describía cómo las monjas habían recurrido a comer insectos que encontraban en sus celdas y a beber agua de lluvia que se filtraba a través del techo deteriorado, todo mientras el padre cenaba suntuosamente en su residencia privada adyacente a la iglesia.
Pero lo más perturbador era el aislamiento absoluto que había impuesto. Las monjas no tenían permitido comunicarse con sus familias ni recibir visitas del exterior. Incluso sus confesiones eran monitoreadas, ya que el padre Sebastián era el único confesor disponible, y había dejado claro que cualquier cosa dicha en confesión que él considerara traición o deslealtad resultaría en castigos severos. Las hermanas vivían en terror constante, sabiendo que una palabra equivocada, una mirada mal interpretada, una expresión de duda podría resultar en días de encierro, golpes con varas o ayunos forzados. La carta terminaba con una súplica desesperada. La hermana María escribía que había intentado contactar al obispado en múltiples ocasiones, pero todas sus cartas habían sido interceptadas por el padre Sebastián, quien aparentemente tenía un arreglo con el cartero local. Había considerado escapar, pero el convento estaba efectivamente sellado, todas las puertas cerradas con llave desde el exterior, las ventanas clavadas, y el padre mantenía las llaves consigo en todo momento. Las monjas eran prisioneras en nombre de Dios, y nadie en el pueblo se atrevía a intervenir por miedo a la retribución tanto del padre como de las autoridades eclesiásticas superiores que lo respaldaban. Cuando Miguel terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre el grupo de oficiales que se había reunido para escuchar. Villa permaneció sentado en el borde de la fuente, su cigarro olvidado entre sus dedos, dejando que la ceniza cayera sin notarlo. Su rostro era una máscara inescrutable, pero aquellos que lo conocían bien podían ver las señales, la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos, el oscurecimiento de sus ojos que presagiaba violencia inminente. Pancho Villa tenía una relación complicada con la Iglesia Católica. Había sido criado en la fe, había servido como monaguillo en su juventud y conservaba un respeto instintivo por la religión de su infancia. Pero también había visto cómo la Iglesia como institución se había aliado con los ricos y poderosos, cómo había bendecido las armas de los hacendados que oprimían a los campesinos, cómo había acumulado vastas riquezas mientras los pobres morían de hambre. Su revolución era tanto contra el poder político corrupto como contra el poder religioso corrupto, dos caras de la misma moneda de opresión. Pero esto era diferente. Esto no era política o economía, era simple y puro o la gran lucha entre clases. Un hombre usando su posición de autoridad espiritual para infligir sufrimiento sobre mujeres indefensas que habían dedicado sus vidas al servicio de Dios. Villa sintió una furia familiar encenderse en su pecho. La misma furia que había sentido cuando vio a hacendados abusar de peones, cuando vio a oficiales federales ejecutar prisioneros, cuando vio a los poderosos pisotear a los débiles simplemente porque podían. Se puso de pie abruptamente, arrojando el cigarro al suelo y aplastándolo bajo su bota. Sus órdenes fueron breves y precisas. Tomarían el convento esa misma noche. No habría disparos si podían evitarlo. No querían asustar a las monjas más de lo que ya estaban asustadas. 20 hombres, los más confiables y disciplinados, lo acompañarían. El resto de la columna mantendría el campamento y se prepararía para partir al amanecer. Si alguien del pueblo intentaba interferir, serían detenidos pero no lastimados, a menos que representaran una amenaza real. El coronel Rodolfo Fierro, uno de los oficiales más cercanos a Villa y conocido por su crueldad despiadada en batalla, se ofreció voluntario para liderar el asalto. Villa lo rechazó con un gesto brusco. Este no era trabajo para Fierro, cuya solución a la mayoría de los problemas involucraba balas y sangre. Este era un asunto que requería al menos un intento de civilidad, por irónico que pareciera viniendo de un ejército revolucionario. Villa mismo lideraría, acompañado por Miguel, para documentar lo que encontraran, y por el capitán Hernández, un hombre conocido por su compostura incluso en situaciones tensas. Mientras el sol se hundía detrás de las montañas distantes, pintando el cielo con franjas de naranja y púrpura, Villa y su grupo selecto se dirigieron hacia la iglesia. El complejo religioso estaba ubicado en el borde norte del pueblo, rodeado por un muro de adobe de 2 metros de altura que una vez había sido blanco, pero ahora estaba descolorido a un gris sucio por años de polvo y negligencia. La puerta principal del muro
Estaba cerrada con un candado grande y oxidado, pero esto presentó solo un obstáculo momentáneo para hombres acostumbrados a asaltar fortalezas federales. 2 soldados escalaron el muro y abrieron la puerta de un espacio desolado de tierra compactada con algunos árboles raquíticos que luchaban por sobrevivir sin cuidado adecuado. La iglesia ocupaba el lado este del complejo, su fachada imponente con 2 torres de campanas que flanqueaban una entrada principal con puertas de madera maciza tallada. El convento estaba conectado a la iglesia a través de un pasillo cubierto, un edificio de 2 pisos con ventanas que, tal como la carta había descrito, estaban todas cubiertas con tablones de madera clavados desde el exterior. Villa se acercó a la puerta principal de la iglesia y la encontró desbloqueada, lo cual era inusual para esa hora de la noche. Empujó suavemente y la puerta se abrió con un chirrido de bisagras que necesitaban aceite. El interior estaba oscuro, excepto por las velas votivas que parpadeaban cerca del altar, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra y los bancos de madera. El olor a incienso viejo y cera de vela llenaba el aire, mezclándose con el aroma de humedad que indicaba años de mantenimiento deficiente. El padre Sebastián Morelos estaba en el altar, su espalda hacia la entrada, aparentemente ocupado con alguna tarea que involucraba los candelabros dorados, más alto que el promedio, con hombros anchos que tensaban la tela de su sotana negra. Cuando escuchó los pasos detrás de él, se giró lentamente, su rostro componiendo una expresión de bienvenida eclesiástica que no alcanzaba sus ojos. Tenía alrededor de 40 años, con cabello oscuro peinado hacia atrás y una cara que podría haber sido considerada guapa si no fuera por una cierta cualidad repulsiva en sus rasgos, una suavidad en sus mejillas y labios que sugería exceso e indulgencia. Villa lo estudió en silencio durante largos momentos y el padre sostuvo su mirada con aparente calma, aunque había un tic nervioso en su ojo izquierdo que traicionaba su tensión interior. El general finalmente habló, su voz baja pero cargada con una autoridad que no admitía argumento. Declaró que había recibido información sobre condiciones inaceptables en el convento, que venía en representación de la autoridad revolucionaria para investigar estas acusaciones, y que el padre Sebastián cooperaría completamente o enfrentaría consecuencias severas. El rostro del padre se transformó, la máscara de bienvenida cayendo para revelar algo mucho menos agradable. Su voz, cuando habló, era untosa y condescendiente, el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. Protestó que el convento estaba bajo jurisdicción eclesiástica, que ninguna autoridad civil o militar tenía derecho a interferir con asuntos de la Iglesia, que las acusaciones eran sin duda calumnias de enemigos de la fe. Citó cánones de derecho eclesiástico, invocó la autoridad del obispo, amenazó con excomunión. Cuando el padre finalmente se detuvo para tomar paciencia decreciente, el general simplemente repitió su demanda. Las llaves del convento, ahora, o sus hombres derribarían cada puerta. El padre Sebastián reconoció finalmente que estaba ante un hombre que no sería disuadido por apelaciones a la autoridad religiosa. Con manos temblorosas, sacó un llavero pesado de su cinturón, un racimo de hierro que tintineó como cadenas. Villa tomó las llaves, cruzaron el patio hacia el edificio anexo al convento, el padre caminando con pasos cada vez más lentos, como un hombre dirigiéndose a su propia ejecución. La puerta principal del convento estaba asegurada con 3 cerraduras separadas, un nivel de seguridad más apropiado para un banco que para una casa religiosa. Villa desbloqueó cada una metódicamente, la tercera cerradura ofreciendo resistencia antes de ceder finalmente. El interior del convento, el pasillo de entrada, peor de lo que la carta había sugerido, con olor a moho y algo más desagradable que Villa no pudo identificar inmediatamente. No había decoraciones en las paredes, solo piedra desnuda manchada con lo que parecía ser humedad. El piso era de baldosas agrietadas,
muchas de ellas sueltas bajo sus botas. Los soldados encendieron linternas y los círculos de luz amarillenta revelaron escaleras que subían a los dormitorios superiores y otras que bajaban. Villa ordenó al padre que abriera las puertas de las celdas de las monjas. Subieron las escaleras hasta el segundo piso, donde un largo corredor estaba flanqueado por puertas de madera simple, cada una con un cerrojo pesado en el exterior. Era impactante ver que las monjas eran cerradas en sus propias habitaciones desde afuera, como prisioneras. El padre Sebastián comenzó a desbloquear las puertas una por una, y lo que Villa vio detrás de cada una confirmó las peores descripciones Las celdas eran pequeñas, de la carta. Quizás 3 metros por 3 metros, con un catre estrecho, una silla desvencijada y nada más. No había crucifijos en las paredes, no había imágenes religiosas, no había los elementos básicos que uno esperaría en la habitación de una monja. Las ventanas estaban clavadas desde afuera, permitiendo solo grietas de luz filtrada durante el día. Las monjas en las celdas estaban todas despiertas, sentadas rígidas en sus catres, vestidas con hábitos que estaban raídos y remendados múltiples veces. Sus rostros eran uniformemente delgados, casi esqueléticos, con ojos hundidos que miraban a los intrusos con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Villa se quitó el sombrero al entrar en cada celda, un gesto de respeto que sorprendió a las hermanas. Les habló con suavidad, explicando que había venido en respuesta a la carta, que estaban bajo su protección ahora, que no tenían nada que temer. Las reacciones variaban. Algunas monjas comenzaron a llorar silenciosamente, años de terror y abuso finalmente, permitiéndose ser expresados. Otras permanecieron en shock, incapaces de procesar que su calvario podría estar terminando. Una monja mayor intentó levantarse de su catre, pero colapsó inmediatamente, demasiado débil para sostener su propio peso. Miguel hacía notas frenéticamente mientras se movían de celda en celda, documentando las condiciones, registrando los nombres de las hermanas y sus testimonios breves. Contaron 17 monjas en total, lo que significaba que faltaba una. Villa preguntó por la 18ª, y el silencio que siguió fue respuesta suficiente. Una de las hermanas mayores, presumiblemente la hermana María del Socorro que había escrito la carta, señaló hacia abajo con un dedo tembloroso. El sótano. Villa se giró hacia el padre Sebastián con una mirada que hizo que el sacerdote retrocediera involuntariamente. El general descendió las escaleras hacia el nivel inferior, cada paso resonando en el espacio confinado. El sótano era exactamente como había sido descrito. Un pasillo estrecho con puertas de madera pesada a cada lado, cada una con una pequeña ventana enrejada a la altura de los ojos. Las puertas no tenían manijas por dentro, solo barras de hierro en el exterior que las mantenían cerradas. Villa ordenó que todas fueran abiertas. Las primeras 3 celdas estaban vacías, espacios claustrofóbicos que olían a orina y miedo. En la 4ª celda encontraron a hermana Lucía, joven, quizás 21 o 22 años, y estaba acurrucada en una esquina, sus brazos envueltos alrededor de sus rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Su hábito estaba inmundo, manchado con suciedad y otros fluidos. Su cabello, que debería haber estado cubierto, colgaba en mechones sucios alrededor de su rostro. Cuando la luz de las linternas la alcanzó, ella gritó y se presionó más fuertemente contra la pared. Villa entró solo en la celda, claramente aterrorizada, moviéndose lentamente, hablando con voz tranquila y constante. No se acercó demasiado. No quería asustarla más. Le dijo que estaba a salvo ahora, que la llevarían fuera de este lugar, que nadie le haría daño nunca más. Gradualmente los ojos de la monja enfocaron en él y algo de la locura en ellos se aclaró. Comenzó a hablar, una corriente de palabras apenas coherentes sobre oscuridad y castigo. El capitán Hernández entró que nunca fueron escuchadas, y con la ayuda de una de las hermanas mayores que había bajado, logró convencer a hermana Lucía de que los acompañara arriba. La cargaron con cuidado, su cuerpo tan ligero como el de un niño desnutrido,
y la llevaron al piso principal donde había más luz y aire. Las otras monjas se reunieron alrededor de ella, tocándola suavemente, susurrando palabras de consuelo, algunas llorando abiertamente al ver el estado de su hermana. Villa se volvió hacia el padre Sebastián, quien había permanecido cerca de la entrada, su rostro ahora pálido y sudoroso. El general no era un hombre dado a largos discursos o deliberaciones complejas. Su sentido de justicia era directo y brutal. Ordenó que el padre fuera atado y colocado en una de las celdas del sótano que había usado para atormentar a las monjas. El sacerdote protestó, gritó, invocó a Dios y a todos los santos, amenazó. Dos soldados arrastraron al padre Sebastián al sótano cada palabra, mientras él luchaba inútilmente contra sus captores. Lo metieron en la misma celda donde habían encontrado a hermana Lucía y cerraron la puerta con la barra de hierro. Villa se acercó a la pequeña ventana enrejada y miró al hombre al otro lado. Le dijo que se quedaría allí toda la noche, que experimentaría una fracción del sufrimiento que había infligido y que por la mañana sería llevado ante un tribunal revolucionario para responder por sus crímenes. Pero Villa sabía que eso era una mentira piadosa. No había tiempo para tribunales formales. La revolución se movía rápidamente y su columna tenía que partir al amanecer para cumplir con los horarios militares. La justicia revolucionaria era a menudo sumaria, dictada por la necesidad más que por el proceso. Sin embargo, por ahora, el padre Sebastián pasaría al menos una noche conociendo el terror que había impuesto a otros. Los soldados de Villa trabajaron durante toda la noche para hacer el convento habitable. Quitaron los tablones de las ventanas, permitiendo que el aire fresco entrara en los espacios confinados. Trajeron comida del campamento, sopa caliente y pan fresco que habían requisado del pueblo, y observaron con una mezcla de satisfacción y tristeza cómo las monjas comían con la desesperación de quienes han estado hambrientas durante demasiado tiempo. Algunas se enfermaron por comer demasiado rápido después de tanto tiempo de privación. Miguel organizó cuidados básicos, enviando a buscar al médico de campaña de la columna para examinar a las hermanas y tratar las lesiones y enfermedades más evidentes. La hermana María del Socorro, revelándose finalmente como la autora de la carta, habló largamente con Villa en el patio del convento mientras la noche avanzaba hacia el amanecer. Era una mujer de 50 años, originaria de Guadalajara, que había tomado los votos 30 años atrás con esperanzas genuinas de servir a Dios y ayudar a los pobres. Había sido trasladada al convento de Santa Teresa hace 6 años, antes de la llegada del padre Sebastián, cuando el lugar era una comunidad religiosa genuina que operaba una escuela para niñas pobres y un dispensario médico para el pueblo. Todo había cambiado cuando el padre Sebastián había cerrado la escuela y el dispensario, afirmando que las monjas necesitaban enfocarse en la oración y la penitencia en lugar de actividades mundanas. Había aislado gradualmente el convento del mundo exterior, implementando restricciones que inicialmente fueron presentadas como medidas para mejorar la disciplina espiritual, pero que rápidamente se revelaron como instrumentos de control y abuso. Las monjas habían intentado resistir al principio, pero el padre tenía el respaldo del obispado, y sus protestas fueron ignoradas o castigadas severamente. La hermana María describió cómo había escrito docenas de cartas durante los años, cartas a sus superioras en la orden, cartas al obispo, cartas a sus familiares, todas interceptadas y destruidas por el padre Sebastián. La carta que finalmente había logrado hacer llegar a Villa había sido su último intento desesperado, escrita en secreto durante semanas, usando pedazos de papel que había logrado esconder y tinta que había fabricado de hollín y agua.
Había arriesgado su vida para arrojarla por la ventana de la cocina, sabiendo que si era descubierta, enfrentaría castigos que podrían matarla. Mientras escuchaba, Villa sintió una furia fría asentarse sobre él. Era una ira diferente del calor de batalla o la violencia impulsiva que a veces lo consumía. Era una determinación helada de que lo que había sucedido aquí no podía quedar sin respuesta, que tenía que haber consecuencias no solo para el padre Sebastián, sino para el sistema que había permitido que esto sucediera. La Iglesia, como institución, era cómplice de este abuso. Había creado las condiciones donde un hombre podía ejercer poder absoluto sobre mujeres indefensas, sin supervisión o rendición de cuentas. Cuando amaneció, Villa reunió a sus oficiales y a las monjas en el patio. Explicó que su columna tenía que partir, pero que dejaría una pequeña guardia de 10 hombres para proteger el convento durante los próximos días, mientras se hacían arreglos para que las hermanas pudieran irse si así lo deseaban, o para traer nueva supervisión si elegían quedarse. Cualquier monja que quisiera partir con él hacia territorio más seguro controlado por fuerzas revolucionarias era bienvenida a hacerlo. Ninguna sería obligada a quedarse en un lugar que había sido su prisión. 8 de las 18 monjas eligieron partir con la columna de Villa. Las otras, incluyendo a la hermana María, eligieron quedarse sintiendo que su deber religioso las obligaba a mantener el convento a pesar de los horrores que habían experimentado allí. Villa respetó su decisión, aunque personalmente pensaba que estaban cometiendo un error al permanecer en un lugar con tantos recuerdos dolorosos. Quedaba la cuestión del padre Sebastián. Villa bajó al sótano cuando el sol ya estaba alto. Abrió la celda y encontró al sacerdote acurrucado en la misma esquina donde había estado hermana Lucía. Una noche en ese espacio claustrofóbico había roto algo en él. Su sotana estaba manchada, había orinado sobre sí mismo en algún momento durante la noche, y sus ojos tenían la mirada vidriosa de alguien que había confrontado sus propios demonios en la oscuridad. El general lo hizo sacar al patio, donde las monjas y los soldados se habían reunido. Villa declaró que el padre Sebastián Morelos era culpable de abuso, tortura y encarcelamiento ilegal de las hermanas bajo su cuidado, que había violado su confianza sagrada como sacerdote y protector de almas. La Sent.